compartir con quienes no han podido venir. Dicho esto, entonces, nos damos a todos la bienvenida a esta actividad, en la cual vamos a tener como 4 momentos. Primero, una brevísima introducción que yo voy a hacer de cuál es el encuadre investigativo y metodológico del trabajo que vamos a presentar hoy. Después le voy a dar la palabra a Susan, que va a comentar un aspecto del trabajo, a Gaby, que va a comentar otro aspecto del trabajo, y después voy a hacer un pequeño cierre de conclusiones. El proyecto de investigación, que pertenece a la línea de programación científica de la UNIPE, se llama Infancias, Tecnologías Digitales y Escuela, un análisis desde la educación infantil. Y lo que nos interesa investigar, básicamente, tiene que ver con esta presencia absoluta de las pantallas en nuestras vidas, no solo en la escuela y en la escuela infantil, sino en todos los hogares, en los espacios laborales, en la vida de pareja, en las amistades. Las tecnologías y las pantallas en particular atraviesan la vida social y política, y pensar a las infancias en relación a las pantallas es pensar cómo juegan, cómo viven su niñez, cómo son hijos y cómo son alumnos, en una época en la cual las pantallas nos hacen hacer cosas, como decíamos ayer en una conversación grupal entre nosotros, nos hacen sentir cosas, nos hacen pensar desde determinados lugares. Pensar esta cuestión nos enfrenta no solo al típico desafío didáctico expresado en la pregunta del orden de cómo enseñamos con tecnologías matemáticas en el nivel inicial, por ejemplo, sino a otro tipo de preguntas que son las que nos interesan a nosotros y que tienen que ver con qué tipo de relaciones promovemos o no promovemos en las escuelas infantiles entre infancias y pantallas. Hay distintas versiones del mundo que se asoman desde las pantallas, algunas muy teñidas de publicidad, muy teñidas de mercado, muy teñidas de consumo, y el jardín es una instancia desde la que se puede mediar operando ciertos filtros. Por eso nuestro propósito es hoy caracterizar y poner en diálogo 2 discursos diferentes y aparentemente muy enfrentados que forman parte de este debate. Por un lado, el discurso de la salud, el discurso que se plasma en esas listas de recomendaciones que ustedes deben haber visto muchas veces, en las que organizaciones pediátricas, entidades internacionales, producen consejos del orden de no exponga a los chicos a tantas horas frente a la pantalla porque les hace mal, etc. Y por otro lado, el discurso pedagógico sobre las pantallas, plasmado en diseños curriculares y documentos curriculares que tomamos de Argentina, unos cuantos, donde las tecnologías son parte de la cosmovisión pedagógica, son oportunidades para innovar pedagógicamente, se toman como recurso de enseñanza, pero incluso también se piensa a las infancias en conceptos como los nativos digitales, o la ciudadanía digital, etcétera, como algo inherente a la forma de vivir la infancia de estos días. Entonces, nos interesa mirar estos 2 discursos, las recomendaciones de las asociaciones de salud que dicen niños pantalla no, y los diseños curriculares que piensan a las pantallas atravesando la experiencia de infancia, para demostrar de alguna manera que no son discursos opuestos como parecen, sino que en realidad están hablando de cosas distintas. Un poquito como en aquel libro clásico de Jacques Rancière, El desacuerdo, en el que dice algo así como que el desacuerdo no es que uno diga blanco y otro diga negro, sino que el desacuerdo es que los dos digan blanco, significando por blanco cosas diferentes, con 2 definiciones distintas de la blancura, digamos, ¿no? Entonces, hay una tendencia a polarizar los debates en las conceptualizaciones sobre infancias y tecnologías. Hay unos cuantos pares de conceptos polares, del estilo de nativos e inmigrantes, tecnofóbicos, tecnofílicos, no sé, si se les ocurren otros, los pueden escribir en el chat y los agregamos a la lista. Pero hay una tendencia a reducir y a esencializar la discusión cuando se piensa a partir de estas dicotomías un poco maniqueas, y lo que nosotros vamos a tratar de demostrar es que estos 2 discursos no se oponen porque no se refieren ni a las mismas infancias ni a las mismas tecnologías. Y que lo que está en juego no es el valor de las tecnologías frente a las infancias, sino qué lugar esas tecnologías pueden ocupar, deberían ocupar, queremos que ocupen, queremos que no ocupen, en las prácticas de crianza y de educación. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes? Bueno, las listas de recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de UNICEF, de la OMS, de la Academia Americana de Oftalmología, de la Organización Panamericana de la Salud, del grupo Alliance for Childhood, entre algunos otros.
Y los diseños curriculares que utilizamos los elegimos con el criterio de que fueran diseños elaborados en la última década, por lo menos, del 2013 para acá, que abarcan además un amplio abanico geográfico, no están todos ni al norte, ni al sur, ni en el centro, y son concretamente los NAP, sobre todo los NAP de educación digital, los diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza. Así que, dicho esto, lo que procedo entonces ahora es a darle la palabra a la compañera Susan, que va a desplegar el escenario de las recomendaciones de salud que desalientan el uso de tecnología. Después le daremos la palabra a Gabriel para que desarrolle más la cuestión de los diseños curriculares y el lugar de las tecnologías y las infancias en los diseños curriculares. Después yo hago un breve cierre y después abrimos la conversación. La idea es que del tiempo que tenemos no lo usemos todo para exponer nosotros, sino que expongamos un poco menos de una hora y que después podamos abrir, conversar más fuera de toda planificación e incorporar la voz de los asistentes, ¿sí? Como único pedido, que silencien sus micrófonos, que si quieren hablar, levanten la mano virtual y vamos para adelante. Bueno, adelante Susana. Gracias, Dani. Bueno, yo traje, como soy una persona, digamos, a la que la tecnología, hoy comentábamos en el chat, me hace hacer cosas, me resulta muy complejo hablar y tratar de exponer ciertas ideas sin tener un cierto apoyo visual. Entonces voy a apoyarme visualmente en algunas pantallas y voy a comenzar por esta que traigo para mostrarles y que en realidad porque viene con una invitación a que puedan leer lo que aparece allí en itálica y entrecomillado, que es el lema fundacional de Alianza por la Infancia, una de las fuentes más representativas que hemos consultado dentro de lo que sería el corpus de asociaciones y organizaciones provenientes del mundo de la salud o del desarrollo infantil, y que traen o portan consigo todas estas organizaciones, organismos y asociaciones, digamos, acuerdan o tienen en común una idea de pensar o considerar que las tecnologías y medios digitales, específicamente, sobre todo, las pantallas digitales, son básicamente, como dice ahí, malas, ¿no? Malas, perjudiciales, nocivas, y son conceptualizadas a través de estas distintas fuentes con una potencial amenaza o un riesgo al desarrollo integral del niño y de la niña, ¿no? De las infancias. Cuando nosotros comenzamos a mirar estas fuentes, lo que empezamos a ver es que específicamente este constructo se construye a partir de una cierta conceptualización de las situaciones que los niños y las niñas y las niñas viven, sobre todo en el hogar, lo que tiene que ver con la interacción o el contacto temprano de los niños y las niñas y los niños con las pantallas, y contacto que es caracterizado como de un visionado, sobre todo, ¿no? No hay mucha interacción, hay un visionado de carácter solitario, es decir, que no hay digamos, un rol adulto, no hay mediación parental respecto de ese uso, caracterizado también como inútil porque se dice que se utilizan con fines recreativos, entonces ahí también habría otra tela para cortar respecto a la utilidad o no utilidad de lo recreativo del juego, etcétera, y también un visionado y un contacto ilimitado. Desde este lugar también se está pensando, hay una cierta idea respecto de las infancias, ¿no? De los sujetos infantiles, en el sentido de que son sujetos receptivos, pasivos, que reciben desde este lugar, desde este modo, las influencias nocivas negativas, casi subyugantes e hipnóticas y de un consumo ilimitado de estas nuevas tecnologías y medios. Cuando intentamos caracterizar de algún modo el conjunto de preocupaciones que efectivamente ponen de manifiesto en las recomendaciones, identificamos como 4 grandes grupos. El primer grupo de preocupaciones tiene que ver digamos, reduce o se dirige a pensar en el impacto, a conceptualizar, a denunciar, mejor dicho, el impacto que este contacto temprano tiene respecto de los cuerpos infantiles, ¿no? En este sentido se denuncia una suerte de pasividad, quietud, un sedentarismo al que estas prácticas dan lugar, y por lo tanto la preocupación fuerte aparece en torno a las consecuencias que tienen el sedentarismo y la pasividad en lo que
se refiere a la obesidad, a las enfermedades ligadas al sedentarismo y a la obesidad, también lesiones en los órganos sensoriales, en los ojos y en los oídos a partir del contacto frecuente y sostenido con estímulos sonoros digamos, y visuales. Un segundo grupo de preocupaciones tiene que ver con lo que denuncian o que podríamos caracterizar como una alteración en los ritmos de vida, ¿sí? Y en las dinámicas familiares, los ritmos de vida de los niños y las niñas, de las infancias, y en las dinámicas familiares. Entonces aparecen cuestiones como la alteración en los ritmos de los sueños y en los ritmos de las rutinas familiares por la preeminencia y la presencia fuerte que tiene el consumo y el contacto con las pantallas y con los medios digitales. Y por supuesto aparece también como una suerte de desplazamiento de aspectos muy importantes como ser el juego, el contacto con la naturaleza, las actividades corporales y sobre todo la interacción familiar, la interacción con otros, la interacción social, con sus pares y con otros adultos. Y el riesgo fuerte que aparece y que denuncian tiene que ver con el impacto, por supuesto, en la subjetividad infantil que se vincula con el corrimiento y el desplazamiento de estos procesos tan importantes a estas cuestiones, ¿no? Y entonces, en relación a ello, aparece una preocupación por el impacto que puede tener este contacto temprano en aspectos centrales como de procesamiento básico, como ser la atención, ¿no? Hay algunos estudios que se denuncian y se mencionan en relación a la relación justamente que aparece entre el contacto temprano con tecnologías y, por ejemplo, el déficit atencional. Impactos también en lo que refiere al desarrollo lingüístico, a la adquisición del lenguaje, de vocabulario. También denuncias respecto de, bueno, el impacto que pueden tener en el juego en sí, en la imaginación y en los procesos creativos. Un tercer grupo de preocupaciones tienen que ver, lo denominamos las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Y acá aparecen otras dos subdimensiones, una que se vincula con los riesgos a los que exponemos a niños y niñas y niñas en la red, ¿verdad? Entonces vienen de allí las preocupaciones por la exposición a problemas como ser el uso de los datos personales, ¿no? Cuando los niños pueden proveer y dar sus nombres, sus datos personales, no sé, las tarjetas de crédito, el robo de datos, como que se denomina phishing, el grooming, que todos sabemos qué es, ¿no? Es la alteración de la identidad adulta con fines de seducción infantil, y el bullying bajo la forma de ciberbullying en el marco de la red. Y también aparecen como preocupaciones y se denuncian la seguridad física. Esto que tiene que ver con el uso de las tecnologías, de los medios, de las pantallas, incluso en la vía pública mientras los chicos y las chicas, y sobre todo los adolescentes, se desplazan por la calle y los riesgos que vienen de la mano de esto. Y un cuarto grupo no tiene tanto que ver con los usos, sino que tiene que ver con el contenido mismo de los medios, las tecnologías y las pantallas, y a mí me gustaría decir, bueno, porque estos medios y estas tecnologías son también producto, ¿no?, de industrias culturales. Entonces, esos riesgos tienen que ver con esto, sí, me dice Guillermo, tiene que ver con los estereotipos que pueden portar estas tecnologías, ¿no? Hay una preocupación respecto del contenido. Bueno, qué sujeto infantil construyen, a quién le hablan estas tecnologías, ¿no? Y ahí pensemos específicamente en la publicidad. ¿Qué estereotipos traen o no traen estereotipos? ¿Cuáles? ¿Qué disvalores pueden portar, como ser el racismo, el sexismo, etcétera? Y también algo que estuvimos viendo, como también estas tecnologías pueden traer formas, llamamos foráneas de ver el mundo, ¿no? Aportan también valores que no tienen que ver con los que nos gustaría inculcar o que tienen que ver con los propios de la cultura de cada quien, digamos, de cada grupo social. En esta Susan, pantalla que sigue... ¿te puedo hacer una acotación? Claro. En el caso de la primera infancia, además, se pueden leer en algunos comentarios en la misma línea, no ya en las recomendaciones de los organismos de salud, pero por ejemplo, alertas respecto de que una gran mayoría de las madres que amamantan lo hacen mirando el celular, y entonces claro, la luminosidad y las radiaciones del celular están al lado de la cabecita del bebé que toma la teta. Exacto. Que en las plazas, muchos adultos que solían estar al cuidado de los chicos y que los miraban jugar y estaban atentos a ellos, ahora están atentos al celular, y esto hace que se pierdan los chicos, que dejen de estar bajo la mirada del adulto en las plazas, ¿no? Lo decía como dos ejemplos a lo mejor un poco pintorescos, claro, y menos habituales, y que tienen directamente que ver con la primera infancia. Claro.
Precioso. Bueno, y también, bueno, para ilustrar un poco esta idea de, digamos, lo que yo les estoy mostrando en esta pantalla es sencillamente parte de un extracto o un fragmento de la carta fundacional de esta asociación que mencioné al comienzo, de la Alianza por la Infancia, que tiene su sede en Maryland, y cómo de algún modo las preocupaciones se sostienen más allá de los dispositivos, ¿no? Son preocupaciones como muy fuertes desde el origen. Ves que desde algún modo allá por 1999, cuando se crea esta asociación, venían de la mano de la televisión, las computadoras y otros medios, y hoy ya estamos hablando de los teléfonos celulares, pero son preocupaciones que se sostienen más allá de las tecnologías o los artefactos en los que se encarnan, ¿verdad? Otro dato pintoresco que quería compartir con ustedes es que con el equipo prestamos particular atención a que cuando las recomendaciones, digamos, algo que aparece como muy fuerte y como emergente, como la principal, podríamos pensarlo solución, remedio, digamos, una variable que tiene que ver que aparece como fuerte y, digamos, como homogénea respecto de cómo contrarrestar estos riesgos y estas amenazas, y tiene que ver con el control del tiempo, ¿no? El tiempo de interacción. Y profundizando como esa línea y para mostrar la fuerza que tiene, en la Asociación Americana de Pediatría, yo acá tengo el link, pero bueno, como no quiero, digamos, robar más tiempo, los invito a que después lo consulten, pero hoy comentábamos con el equipo, la Asociación Americana de Pediatría desarrolla en su página 2 herramientas que tienden de algún modo, a dotar a los padres y a las familias y a los adultos a cargo de niños pequeños de herramientas para contrarrestar el tiempo, digamos, calcular el tiempo de pantalla, ¿no? El tiempo de consumo. Entonces uno, por ejemplo, en esta herramienta ingresaste el nombre de tu hijo, la edad, ¿sí? Porque ellos también establecen una relación inversamente proporcional entre la edad del niño y el carácter perjudicial, es decir, cuanto más pequeño es el niño, más peor, digamos, le hacen las tecnologías, ¿verdad? Digamos, los mayores son sus efectos nocivos, a tal punto que esta asociación tiene el lema de pantalla cero para los menores de 18 meses, ¿no? Entonces, como les decía, si ustedes ingresan a la página, van a poder encontrar, una vez que uno ingresa los datos iniciales, los datos de base de su hijo, una herramienta en la que se distribuye, de algún modo, el día del niño en categorías, tales como en las horas de sueño, la escuela, actividades al aire libre, y también aparece el tiempo de pantalla. Cuando uno va completando los datos que no tienen que ver con el consumo, ese tiempo se reduce. Bueno, es un juego al que los invito a hacer más allá de la presentación, después de la presentación. Y dos cositas más y ya cierro, ya le dejo la palabra a mi compañero. También estas recomendaciones tienen de algún modo un carácter histórico y hemos descubierto que van evolucionando. Así, por ejemplo, yo les mencioné hace un ratito que la Asociación de Pediatría prohibía, dice, pantalla cero para los menores de 18, y originalmente hace unos años pantalla cero era para los menores de 2. Es decir, ese tiempo de contacto con la pantalla también va cambiando, ¿no? Esa edad mínima, y cuándo sí, cuándo no, bueno, eso va evolucionando. Y dentro de esa evolución también avanzan, digamos, en el descubrimiento, en realidad en la enumeración de otras recomendaciones que no solo tienen que ver con el tiempo, sino también con lo que hacen los niños y sobre todo los papás durante ese tiempo, ¿no? Entonces aparecen estas recomendaciones: atenuar los riesgos estando al lado, estar atentos al uso, estableciendo un plan de consumo, y también los propios padres dar ejemplo del buen uso, como apaguemos los celulares cuando comemos. Solamente para cerrando ahora sí, hay como una clara omisión, o dentro de este constructo, dentro de esta visión relativamente homogénea, esencialista, etcétera, como mencionaba Daniel en un comienzo, no hay como posibilidad de pensar a estos medios y tecnologías en un sentido más amplio, no solo con la pantalla, sino algo más que sea más profundo y más integral, poderlas pensar quizás como territorio, como oportunidad o como escenario de encuentro, algo que la pandemia, bueno, digamos, la situación de educación remota de emergencia, y en realidad la pandemia en sí pareció, digamos, mostrarnos. Y también pensar que incluso en los hogares los niños participan de prácticas sociales con tecnología y medios, ¿no? Y que muchas veces, como decía hoy Daniel, bueno, este contacto llega desde el regazo de los propios papás, a veces son los hermanos, y a veces se dan situaciones también de colaboración y de intercambio y de dinámicas de entorno familiar, y que los niños también, en el marco de esas propuestas,
podrían o no tener, habría que ver, procesos activos de apropiación, ¿sí? No son solo seres pasivos, y de construcción de significado, que podríamos profundizar después en otro momento. Bueno, ahora le paso sí la palabra a mi compañero Gabriel. Dejo de compartir. Bueno, yo me voy a referir a la parte de las tecnologías buenas, digamos, al otro subtítulo que usamos para el trabajo. A ver, yo mientras la escuchaba a Susan me acordaba de que sí, en esta parte hay mucha mediación, ¿no? Hay mucha mediación parental escolar, le puse yo, ¿no? Porque aquí sí aparece en los diseños curriculares la participación activa de la escuela para transformar esa cosa en algo escolar, pedagógico, ¿no? Con lo cual hay un escenario distinto, ¿no? Era muy rico en imágenes lo que trajo Susan y uno se iba imaginando, ¿no? Y hablaron de las infantes, amamantando en la plaza, ¿no? El niño en soledad, etcétera, etcétera. Bueno, acá el escenario que se perfila, que se imagina, que se propone es absolutamente distinto en los diseños curriculares, ¿no? Es un escenario, en principio, digamos, siempre colectivo, bastante colectivo, en donde los aparatos aparecen en grupos sociales, ¿no? Que están compartiendo algo, ¿no? A partir de los cuales se está conectando una actividad. Algunas de las ideas desarrolladas en los diseños curriculares, bueno, para no hacerlo demasiado extenso, no voy a leer textualmente lo que dicen los diseños, pero bueno, quienes ya conocen esos diseños lo podrán revisar y por ahí después podemos compartir más, ¿no? Primero que la cuestión de la tecnología aparece mencionada de distintas maneras. Eso es un dato importante, me parece, ¿no? Que incluso si rastreamos diseños curriculares anteriores en los que nosotros trabajamos, la tecnología tenía otra concepción más vinculada solo a los aparatos, ¿no? A los aparatos, a las máquinas y a las herramientas, diría yo. A los ¿no? artefactos. A los artefactos, exacto. Luego aparece con mucha frecuencia esta idea de un eje, ¿no? Pero bueno, aparece mencionado de diferentes maneras, pero sí hay una coincidencia de que en todos constituye un eje de trabajo, un eje conceptual, digamos, un eje de contenidos. En algunos casos está como ciencia, el mundo social, cultural y tecnológico, ¿no? Como el eje, ¿no? De trabajo, y en otros aparece explícitamente, en el de Río Negro aparece, y en el de Neuquén, creo yo, aparece la palabra digital, ¿no? Como educación digital. Digamos, como para ir también viendo estos tres momentos, diría yo, que en el de Santa Cruz, con el que no trabajamos, por ejemplo, no los trabajamos porque en el recorte que hicimos, que fue una edición grupal, fue cuando, digamos, había un cambio de concepción respecto a cómo mirabas tecnología y sobre todo que aparecía la cuestión de la digitalidad, que es la que nos interesa finalmente, ¿no? Entonces, una cuestión, ¿no?, recurrente es que en todos los diseños curriculares aparece la cuestión, esta definida de distintas maneras. Y esto, volviendo a esta cita que trajo Daniel al principio, con esta idea de grillo, ¿no?, de parte o del mundo aparte, hay una coincidencia en que en general las tecnologías son pensadas como parte del mundo infantil, ¿no? Parte del mundo que la escuela toma, o que trae, o que incorpora, para ser trabajado desde el aula, ¿no? Y esto aparece con la palabra de cultura, ¿no? Aparece inscrito en la cultura. De diferentes maneras, ¿no? Porque hay muchas acepciones: cultura digital, cultura tecnológica, cultura infantil, mediación cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, cuando uno la pega, la liga a la palabra cultura, suponemos que ya ahí hay una inscripción en la parte del mundo, ¿no? En todos los casos, bueno, ya lo dije esto, hay un eje específico, ¿no? Digamos, esto también es interesante porque esta cuestión de la tecnología empieza a ocupar un lugar, ¿no? Un lugar en el desarrollo curricular, ¿no? Bueno, hay una palabra que a nosotros nos gustó bastante, que en general estos diseños, la mayoría parte de la LEN, ¿no?, de la Ley de Educación Nacional, y ahí hay una palabra que nosotros que conversamos bastante, que la tematizamos, digamos, y que habla de lo indispensable que es conocer este tipo de tecnologías o de trabajar sobre estas temáticas, ¿no? La LEN dice que es un saber indispensable que se da dentro de que es indispensable trabajar esto, ¿no? Que ya es indiscutible, es absolutamente indispensable, ¿no? Bueno, una cuestión más, bueno, hay una enorme variedad, luego ya me voy a los escenarios, pero hay una enorme variedad, esto también para leerlo como entre líneas, a los diseños curriculares, de conceptos con los que se liga a las tecnologías, con las que se los vincula, ¿no?
Por ejemplo, ciudadanía digital, derechos, alfabetización, proyectos interdisciplinarios, competencias digitales, pensamiento computacional, etcétera, etcétera. Un rasgo a tener en cuenta, que nosotros probablemente lo digamos o que ya lo hemos pensado, es que a veces esos conceptos no se llevan muy bien entre sí, ¿no? Que aparecen como puestos así. Yo podría, ahora tengo muy fresco el de Chubut, por ejemplo, en el que la parte de la tecnología, incluso hay un pie de página que es absolutamente, diría yo, contradictorio con lo que se dice en la fundamentación, ¿no? Es decir, cómo a veces entran corrientes distintas también, para mirar a lo tecnológico, ¿no? No corrientes que se llevan demasiado bien, sin embargo han ingresado a los diseños curriculares, ¿no? Como que, bueno, ahí hay que, para tener en cuenta, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, por esta historia de los proyectos interdisciplinarios, ¿no? Esta idea de proyecto y lo del pensamiento computacional, que digamos que son, de algún modo, son cosas distintas, ¿no? Para mirarlos como entre líneas. Bueno, vamos al escenario este que tan bonito y tan colorido planteó Susan. Acá no hay, bueno, vieron que los diseños curriculares tampoco tienen imágenes, entonces son bastante fríos entre sí, pero yo pensaba que por ahí podría haber traído alguna imagen también, ¿no? Bueno, acá hay un mundo de derechos, ¿no? Me gustó mucho para empezar por acá. Se plantea el territorio de la tecnología a partir de un mundo de derechos. Se le inscriben en enclave de los derechos de las infancias actuales. Es decir, las infancias actuales dentro de los derechos sobre los cuales se trabaja y que deben ser inscritas, que no deben quedar fuera, digamos, está el derecho a esta cuestión del trabajo con la tecnología, a pensarla, a tematizarla, a discutirla, a usarla, a aprender a usarla, etcétera, etcétera, en clave de derechos, ¿no? Entonces, conocerlas es contribuir al cumplimiento de ese derecho, ¿no? Eso está muy claro en el de Catamarca, por ejemplo, está muy clarito esto de los derechos, ¿no? Pero aparece, más o menos aparece como una recurrencia. Esto que yo estoy diciendo, digamos, como que son recurrencias, ¿no? El segundo punto, digamos, que anticipa un escenario, porque cuando uno piensa en los derechos también habla, ¿no? de cuestiones a no dejar de lado en la escuela, a trabajarlas obligatoriamente, a trabajarlas en equipo, a pensar cómo no se vulnera un derecho, ¿no? Bueno, todo un escenario ahí que tiene que ver con los derechos de las infancias. El otro punto lindo, interesante, es un modo, el currículum de Chubut, de reorganizar las experiencias en el mundo digital. A mí me gustó la palabra experiencias, ¿no? Me gustó mundo digital, pero me gustó experiencias también. Hoy hablábamos con Susan, hoy hablábamos más temprano, y hemos pensado con lo que nosotros ligábamos la palabra experiencia, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en una experiencia? Y en el diseño curricular se la liga a una experiencia en ese mundo, en ese terreno digital, con lo cual hay un escenario en el que lo virtual, en la infancia, forma parte de la experiencia, ¿no? Discutamos o no, bien o mal, no importa eso, lo que sí, hay un escenario ahí, en el constitutivo de experiencia, ¿no? Bueno, yo puse aquí la palabra experiencia es clave en el sentido de lo que ocurre en esa relación, el diseño, bueno, claro, lo escribe entre las experiencias. Y siguiendo con el de Chubut, dice que la escuela ayuda a reorganizar, a complejizar y a enriquecer, ¿no? Está bueno lo de enriquecer también, ¿no? Complejizar, reorganizar las experiencias, ¿no? Bueno, otro punto, otro escenario en el que queda inscrito otro lugar que se le da a la tecnología es en el rango de alfabetización. Esto es muy importante también, ¿no? Porque adquiere la categoría de nueva alfabetización, o también tiene un peso, se pone en paralelo a las alfabetizaciones clásicas, ¿no? Como conjunto, decíamos, de saberes jerarquizados a las alfabetizaciones clásicas. Esto, digamos, para plantear, volviendo al principio, volviendo a los derechos, volviendo a lo indispensable, volviendo a las experiencias, que también cuando uno coloca un contenido en el rango que otro contenido tuvo anteriormente, se le está dando esto, ¿no? Un escenario, una impronta de mucha fuerza, ¿no? Y además de algo, a ver, podríamos decir indiscutible, clásico, no, sí, discutir se puede discutir todo. Difícil bueno, indispensable podría ser la palabra, como se usa en la ley, ¿no? Bueno, y una forma de incorporar a la ciudadanía digital también, ¿no? La ciudadanía digital aparece definida de diferentes maneras también. ¿Qué significa ser un ciudadano digital? ¿O qué significa participar en esa polis digital? Bueno, también es un tema bastante amplio, ¿no? Pero bueno, siempre aparece, ¿no? Como
como un vox populi de los diseños curriculares, hablar de ciudadanía digital, ¿no es cierto? Bueno, y por último, esto es el de Neuquén, me gustó bastante, o sea, es interesante esto de lo de la transversalidad, por ejemplo, ¿no? Ustedes recuerdan lo que significaba, en otros momentos, qué otros contenidos o saberes hemos tenido como transversales. Transversales quiere decir que se encargan uno se encarga desde todas las áreas, o a partir de cualquier área uno lo puede trabajar. Que no es preocupación solo de un área de conocimiento, sino que atraviesa a todas las áreas. Esto de la transversalidad es un dato bastante recurrente y bastante interesante también de ver en los diseños curriculares. Y una cuestión de la significatividad también. Se habla mucho de la significatividad. La significatividad, ustedes ya saben, la teníamos ligada a otras cosas nosotros, ¿no? ¿Cuándo un saber era significativo? ¿Qué es lo significativo? Partir de lo significativo. Empezar la clase a partir de cuestiones significativas. Esto no es significativo. Bueno, acá se habla de que las tecnologías son significativas. Se habla de la significatividad tecnológica, ¿no? Es decir, como que, de algún modo, un lenguaje que también era frecuentemente utilizado o sobre el cual había ganado amplio terreno, amplio consenso en la comunidad educativa, ahora está siendo usado con mucha fuerza en la cuestión de la tecnología, ¿no? Bueno, y para terminar, bueno, este punteo, digamos, sobre alfabetización, ciudadanía, experiencia, etcétera, uno lo puede leer en cualquier diseño curricular, está bueno para tenerlo como clave de lectura, me parece que está piola, porque bueno, a ver, además, cómo se piensa, ¿no? Cómo se piensa cada una de estas palabras en esos diseños, también como para hacer un registro, si alguien tiene ganas de leer su propio diseño, a ver cómo está esto definido, y si esto decía yo hoy, si las palabras que se usan no están como en otro momento chocadas, ¿no? Bueno, volviendo a esto de la idea de las buenas tecnologías, en los diseños curriculares se construye una relación, bueno, de imprescindible, o se refuerza, entre infancias y tecnologías. Esto es ¿no? Se refuerza esta idea de que esa es una relación imprescindible. Una relación del todo positiva, diríamos, ¿no? Aunque aparece también como contenidos a trabajar, en esto también hay una coincidencia con las asociaciones, de hecho parten de ahí también, de la cuestión del cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Es una relación para nada desalentadora, todo lo demás hay que propiciarla, ¿no? No está vinculada a la salud, a una preocupación, todo lo demás está vinculada a una cuestión que hay que potenciar, ¿no? Ustedes recuerdan todo lo que pasó en pandemia, quienes no tenían, o sea, había que potenciar toda esta vida tecnológica, ¿no? Bueno, una relación necesaria de cuidar y profundizar, una relación generadora de aspectos novedosos también, viene como trayendo la novedad, la tecnología viene portando una novedad para la enseñanza, llena de beneficios, algunos de los cuales se los adjudica, y esto también es interesante, a las propias aparatos, ¿no? Y esto es lo atractivo, hoy lo conversamos, ¿no? Se adjudica, por ejemplo, a un aparato la cuestión atractiva, entonces el aprendizaje, la enseñanza, se vuelve atractivo porque estos aparatos son atractivos, ¿no? Bueno, por ahí va la cuestión. Bueno, gracias, Gaby. Mientras vos mencionabas y comentabas todas estas formas de pensar la tecnología dentro de un currículum, como un eje transversal, donde se desdibuja un poco, ¿no? Como un área de conocimiento específica, que tiene su habitación dentro del currículum, digamos, como para que no ande tan desparramada, y entonces se pueden enumerar ciertos contenidos, ciertas competencias, habilidades, mezclada entre líneas cuando se hacen valoraciones sobre cómo hay que leer el mundo, y entonces ahí aparecen en una enumeración de cosas las tecnologías, consideradas como una alfabetización digital, a la par de otras alfabetizaciones múltiples, etc. Pensaba, por un lado, como vos decías, que no son homogéneas. No es lo mismo decir, promovamos en los niños el pensamiento computacional en vez del pensamiento crítico, que es más peligroso. No es lo mismo decir eso y promover la robótica, por ejemplo, y la cibernética, y todo eso como con estos tintes futuristas, ¿no? Y con estos aires de innovación, que miran a las tecnologías como objeto de conocimiento, a ser profundizado, como clave de lectura del mundo social, para que no te metan el perro, digamos, por decirlo en criollo, ¿no? No son para nada homogéneas y transparentes, pero todas tienen en común que difieren del otro campo, el de la salud, en que ven oportunidades pedagógicas ahí, con distintos idearios pedagógicos, con distintas posibilidades. Y esa misma discusión en los diseños curriculares se ha tenido respecto del juego.
Vos fijate la discusión que hay, por ejemplo, yo la escuché muy lindo hablar de esto a Liliana Labarta, de cómo en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, que hubo cambios recientes, en el 2019, por ahí hubo cambios de diseños curriculares, y ella señalaba como una de las discusiones fuertes que se dio fue la de la dilución del lugar del juego en la reforma, que dejó de tener un lugar específico. Pero quienes defendían decían, no, ahora el juego es transversal, está en todos lados, ¿no? Entonces estas discusiones curriculares son bien interesantes, ¿no? Nosotros no nos hemos metido profundamente en esas discusiones curriculares porque lo que estamos es tomando dos términos para compararlos entre sí, ¿no es cierto? Yo diría, en primer lugar, que quiero retomar la hipótesis inicial. El discurso desde el campo de la salud que presentaste, Susan, y el discurso desde el campo de la educación que presentaste, Gaby, ambos hablan de las infancias y de las pantallas o de las tecnologías, pero no hablan de las mismas infancias y no hablan de las mismas tecnologías. Mientras que en las recomendaciones de los documentos de salud se muestra una infancia atrofiada frente a la pantalla, consumista, dejándose seducir por las publicidades que aparecen detrás del vidrio de la pantalla, capturada y en soledad, digamos, en quietud. La infancia del diseño curricular, cuando es puesta al lado de las tecnologías, es una infancia curiosa, es la misma imagen del niño científico, del niño curioso, del niño precoz, digamos, que porque maneja las pantallas, sorprende a los adultos por sus habilidades prácticamente innatas asociadas a la pantalla. Y el niño no está solo, además, está con su docente, está con la maestra, y de alguna manera la maestra está haciendo entrar las tecnologías en una actividad que incluye al chico y a sus compañeros y compañeras de clase. Entonces, son dos infancias distintas. Por un lado, además, obviamente, los médicos miran un organismo, miran los órganos, miran los ojos que se cansan, miran las grasas que se van acumulando con la quietud, miran esos músculos que deberían estar debajo de los árboles, rodando por el pasto, y están en el sillón mirando Peppa Pig. Es decir, hay una incorrecta estimulación del aspecto orgánico, ¿no?, de estas infancias. En cambio, en los diseños curriculares, esa organicidad de los niños no aparece. Se habla de un cuerpo, pero se habla de un cuerpo que sabe, que piensa, que siente, se habla de la cognición, se habla de las actitudes. Hay algo del orden de la acción situada, que está siempre a la luz de los objetivos pedagógicos, y entonces eso lleva hacia el campo de lo cognitivo. Las tecnologías de las recomendaciones de los organismos de salud son tecnologías que se ponen ahí para que los chicos no molesten, digamos. Sustituyen el vínculo con sus familiares, básicamente. En vez de estar con alguien, está mirando un dibujo animado, mirando un video, jugando a un videojuego, está entreteniéndose con ese, como lo llama Daniel Kalmels, con ese estímulo capturante, ¿no?, que lo deja prendido a la pantalla, pero que es un uso incorrecto, dice Dani, de la palabra estímulo, porque toda esta corriente de la estimulación temprana no se refiere a ese tipo de estímulo capturante, sino a vínculos estimulantes. Entonces el estímulo capturante sustituye a un vínculo, el vínculo estimulante es un vínculo, y refuerza en todo caso la presencia de un dispositivo tecnológico, refuerza ese vínculo y no lo reemplaza, ¿no? De un lado, digamos, hay una tecnología vista como el salón de entretenimientos, donde pueden estar sin demandar atención. Del otro lado aparece el discurso de los derechos, como bien decía Gaby, una infancia que pertenece a una generación que es la generación digital, que pueden ser ciudadanos digitales, etc. Y más allá de que algunos de estos discursos no despierten por lo menos mi adhesión o mi simpatía, en cualquier caso se trata de un encuadre de la infancia y su relación con las pantallas, que es vista a la luz de una mirada estatal, de una mirada educativa, de una mirada pedagógica, de una mirada curricular, y no atomizada en los intereses individuales de la vida familiar y doméstica, ¿no es cierto? Por eso, cuando los organismos de salud prescriben tiempos máximos de exposición, ¿no? Fíjense que es parecido a lo que se dice de los rayos del sol en el verano, cuando uno va a la playa dice no se exponga tanto entre tal horario, etcétera, ¿no? Se la toma como un rayo nocivo, o cuando hablan de los modos adecuados de uso, como se hace con un producto que es peligroso, que se puede incendiar o que es venenoso, entonces dice manténgalo alejado de los niños.
En cambio, el discurso pedagógico alrededor de las tecnologías se distancia completamente de esa prevención y cuando hace alertas o llamados de atención sobre los potenciales peligros que pudiera tener el uso de las tecnologías, que ese es uno de los puntos en común, porque en muchos diseños curriculares hay una preocupación por la seguridad, pero se lo hace desde otro lugar, no ya como dándole un carácter inflamable, nocivo, peligroso a la tecnología, sino depositando en el adulto la responsabilidad de mediar de una manera tal de dar buenos ejemplos, como antes decía Susan, ¿no? Entonces, a las tecnologías, desde la perspectiva de las recomendaciones de salud, el niño las consume como se consumen las drogas, el azúcar o la grasa. Y a las tecnologías pedagógicas, el niño las usa, accede a ellas, ¿sí? Hay una analogía entre este discurso y el discurso de los derechos, ¿no? Se accede a derechos, se accede a las tecnologías. Entonces, la conclusión, digamos, a la que llegamos es que no son buenas ni malas, sino que son un escenario en el que de alguna manera se dirimen definiciones de la infancia, se dirimen definiciones de la tecnología y se dirimen los lugares que los educadores ocupamos en la mediación, en este encuentro, que puede dejarse librado a la buena de Dios, que es la buena del mercado, que es la buena de los intereses comerciales de quienes fabrican las computadoras, que es la buena, bueno, de la sociedad de consumo, o puede asumirse una responsabilidad desde la escuela de no embelezarse, encandilarse, dejarse seducir por el discurso de la innovación que viene asociado a las tecnologías, por esa asociación automática entre tecnológico y novedoso, tecnológico e innovador, y poder ver entonces los claroscuros, los grises y los colores que aparecen en este vínculo. Hasta aquí la presentación que queríamos hacer de la investigación que estamos desarrollando y que está empezando, que todavía tiene un tiempo por delante para desplegarse y del cual esta es la primera producción, digamos, el primer ejercicio de campo que hicimos, que es mirar estos documentos. Tenemos por delante otros ejercicios. Hay algo que a mí me gustaría plantear, lo dejo pensando simplemente, y que es esta idea de los chicos como naturalmente tecnológicos porque pertenecen a la generación digital, digamos, ¿no? No sé si los aquí presentes tienen ganas, podemos hacer algún tipo de discusión al respecto, o contar alguna experiencia, pero me da la sensación de que cuando un niño lo pone enfrente a un celular y es capaz de tocar un botón y hacer que pase algo, el asombro de los adultos es un asombro difícil de entender. Porque muchas veces las tecnologías en el pasado, cuando las tecnologías antes de la era digital eran presentadas en su complejidad, el sujeto por excelencia que manejaba las tecnologías era el hombre maduro, los ancianos incluso, ¿no? Si uno ve películas de fines del siglo XIX, principios del XX, los dibujos famosos de, ¿cómo se llama? El que le ponía los cablecitos en la cabeza a los chicos. Bueno, se ve siempre la asociación del usuario de la tecnología era alguien maduro. Ahora, pensar que los chicos y los jóvenes son los usuarios naturales de la tecnología y que eso responde a que son super niños que ya vienen tecnológicos de la panza de su madre, es desconocer algo muy evidente, que las pantallas son cada vez más fáciles de usar, que son muy intuitivas, que casi prescinden de los textos, que se trata de trasvasar y que a medida que han avanzado las interfaces se han vuelto cada vez más intuitivas, ¿no? Del tipeo de comandos al mouse, al touch. Yo digo, la próxima interfase va a ser de chupar, como para que ya la usen los bebés de una manera más fluida y espontánea. Entonces que los chicos accedan a la interfase de las tecnologías y a algunos abuelos le cueste, tal vez tiene menos que ver con una capacidad innata de las nuevas generaciones. Bueno, no sé, lo quería dejar simplemente también picando, porque es algo que venía pensando mucho en estos días, un poco a propósito de este ejercicio que estamos haciendo. Bueno, sí, yo quería adelante. contar que acá Lalo hizo dos preguntas, nos preguntaba, nos decía, no la terminé de entender, nos pregunta, hablan de la infancia y no hablan de las infancias, habrá sido un error de, digamos, de dicción, de ninguna manera pensamos nada. Dice, ¿hacen alguna distinción? Por supuesto, claro. Digo, no me atrevo a avanzar en considerar que, por el contrario, digamos, bueno, nosotros estamos presentando como dos, como digo, el constructo que se puede leer personalmente y en el marco del equipo,
digamos, entendemos que esta relación y de este contacto de los niños con las tecnologías la podemos leer en términos de brechas digitales, ¿no? Por lo menos. No sé si por ahí venía la pregunta, o por otra parte. Y además Lalo dice que tiene muchas preguntas. Entonces, bueno, podés hacer alguna y tratemos de verla. Y Marcela tiene la mano levantada. Dale, Marce. Tenés que sí, ya está, sí. Gracias. Buenas tardes. Yo soy psicóloga y profesora de salud de adolescencia y de psicología. Hice pedagogía de las diferencias. Daniel, fuiste mi tutor. Ah, muy bien. Bueno, a mí se me ocurre como idea, ¿sí? De escuchar a pacientes, sobre todo, que atiendo en este momento un señor joven, 40 y pico de años, que tiene un bebito chiquitito, su primer hijo, y como el bebé queda fascinado por los dibujitos que ve, pero lo digo por él y por otras personas que he atendido, hay una suposición de un conocimiento de los chicos de algo, ¿no? No es intuitivo, sino que tienen un saber. Ellos poseen un saber distinto. Y sin embargo, cuando uno está con los chicos, yo trabajo en un colegio de chicos en situación de vulnerabilidad, que no acceden fácilmente a las computadoras, en las materias que tienen que ver en el TICS, tienen dificultades. Entonces, ¿son nativos tecnológicos? No lo son. ¿No? La idea es como que es medio genético, viene así. Entonces me queda un poco esa idea de que el adulto actualmente, así como se corre muchas veces, mi hijo sabe más que yo en tal cosa, y no pueden ocupar ese lugar que se necesita igual de papá, me parecería, ¿no? Como que hay una suposición de el chico sabe, trae un saber. Claro. No sé, Dani, ¿cómo querés seguir? Es súper interesante. Nosotras nos da urticaria un poquito el concepto de nativos digitales, vamos a confesarlo. O sea, sí, está muy cuestionado, por supuesto. Claro. Hay una colega médica acá que dice, soy médica, me dedico a pediatría, y creo que este trabajo pone una vez más en evidencia la necesidad nunca satisfecha de trabajar interdisciplinariamente la medicina y la pedagogía para las infancias. La visión biologicista de la medicina sigue predominando en nuestra sociedad. Necesitamos romper ese discurso hegemónico para empezar a ver el asunto desde otros lugares. La verdad es que los diálogos entre la pedagogía y la medicina siempre han sido diálogos un poco conflictivos, ¿no? Digamos que hoy por hoy existe desde la pedagogía una cierta reserva respecto de la mirada médica. Hay pocos lazos amistosos, a pesar de que la medicina es una profesión socialmente muy, muy valorada, en el sentido de que tanto desde la patologización de ciertas situaciones de aprendizaje o de no aprendizaje, el ADD, etcétera, han generado del lado de la pedagogía una corriente muy fuerte llamada despatologización de las infancias. Ahí está Juan Bassen, ahí están, no sé, toda la gente del Fórum Infancias, etcétera, que se han escrito bibliotecas enteras problematizando los problemas que trae la mirada médica a la hora de pensar la situación de los alumnos. Y más recientemente la cuestión de las neurociencias y su gran hegemonía en el campo de los estudios sobre el aprendizaje y la vida escolar, que han vuelto, digamos, a hipótesis biologicistas y conductistas que habían sido teóricamente superadas en los años 70, ¿no? Entonces, por supuesto, que es una relación a la que coincido totalmente, ¿eh? Vale la pena retomarla desde lugares productivos, desde lugares sanos, desde lugares en los cuales haya una articulación. La pandemia debería ser una oportunidad para eso, ¿no? Debería haberlo sido. Tenemos dos manos más levantadas. El uruguayo Guillermo Maidana, de Paysandú, con quien hemos intercambiado por mail. Bueno, y también después están Elsa y Lara. Hola, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Antes que nada, muchísimas gracias por dejarme participar. Yo soy músico y estudiante de la carrera de MPI, maestro en primera infancia, en el Instituto de Formación Docente de acá de Paysandú.
No, quería aportar sobre lo que habló Susan hoy de la alteración de ritmos y dinámicas y lo que decía Daniel de los adultos referentes, ¿no? Cuando van a las placitas y están con los dispositivos. En una de las idas a la placita con mi hija de 5 años, ¿no? Por esto desesperada por ir a la placita, veo también un par de adultos y una niña que no tendría más de 7 años con un celular en la mano, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, y que con relación a lo que decías de él, de la interacción, ¿no? Como todos los otros niños y niñas jugaban y disfrutaban del espacio libre y los juegos, y como ya estaba ahí con su celular, y pensaba, ¿no estará viendo cómo subir a una hamaca, cómo hamacarse, cómo ir a un celular? ¿No? O sea, no sé por qué se me dio por pensar eso, sería por su cuestión pasiva ahí ante ver otros niños, niñas de pares así de su edad divirtiéndose. Y la pregunta era si afecta, ¿no? Si hay un déficit de transferencia desde lo virtual a lo cotidiano, a lo real. Era eso. Muchas gracias. Saludos. ¿Qué pregunta? Si querés responderla o si no, le seguimos dando la palabra a los que vienen después, como quieras. Sí. No, yo solo pienso que otra vez, hoy hablamos cuando recién nos empezamos a conectar, que nosotros mismos vivimos en una realidad que es híbrida, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, observaba esto que vos contás, digamos, la situación de plaza, la situación de playa. Digo, fíjate en la playa cuántos nosotros como adultos estamos con el celular en la mano, ¿no? Digamos, es como que hay una suerte de, digamos, ¿dónde está el límite entre lo real y lo virtual? ¿No? Y después se me ocurría también, me venían a la mente algunos estudios, hoy comentábamos con Gaby, los estudios de los consumos, sobre los consumos culturales de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y los estudios de Carolina Dweck, sobre todo, respecto de los juegos que son preferidos por los niños, juegos y juguetes, ¿no? Porque hay investigaciones que señalan que los niños más grandes, no ya la primera infancia, sino quizás los niños en primaria, 10, 12 años, eligen cada vez más los juguetes electrónicos, los celulares. Cuando digo, Papá Noel, ¿qué querés? ¿Un celular, una tableta? Sin embargo, los nenes más pequeños, los estudios indican que los nenes más chicos no tienen estas elecciones, siguen eligiendo los juguetes, digamos, ¿no? Hoy comentábamos eso con Gabriel. Y se me vienen estas ideas a partir de este comentario que vos traes. Está bueno, Lalo sí, con la mano levantada Lalo. y después Giselle. Ah, perdón, Elsa estaba antes. Después Lalo y después Giselle. Adelante, Elsa. Hola, yo soy Elsa, también soy médica y bueno, yo quería hacer una acotación respecto a los estímulos que produce el celular en los niños, ¿no? Disminuye o no deja actuar al lóbulo frontal, que es del afecto y de los estímulos, ¿no? De la atención a esos estímulos. ¿Por qué? Porque el celular, ¿qué tiene? Luz, movimiento y sonido. Y esas son las formas en que el humano atiende, ¿no? A la luz, al sonido y al movimiento. Y si se lo dejamos al uso de los chicos muy, muy pequeños, esto hacen que pierdan el interés por otras cosas. Es como que demasiado estímulo con la serotonina y hace que nada lo iguale a ese estímulo. Nada igual a ese estímulo. Por ejemplo, me decían ahí, bueno, hamacarse en la plaza. Ya no le produce tanta serotonina como el estímulo que produce el celular, que es tan intenso que no se puede comparar. Entonces, bueno, a los niños pequeños prácticamente, como decían ustedes, está prohibido usar el celular en chicos tan pequeños y hay que dosificar en los chicos mayores. Sentarse a la mesa con el celular, los padres, los chicos, bueno, hay que poner límites, porque si no, o sea, ellos nunca van a poder dejarlos si los padres utilizan el celular en la mesa.
Entonces, bueno, hay un montón de cosas que corregir respecto al uso del celular. Y sí, o sea, en el ámbito escolar, con las nuevas tecnologías en la cual el docente lo dirige y hacia dónde va a usar el celular y no con tantas aplicaciones por ahí inútiles que solo sirven para estimular la violencia, juegos violentos. Lo que antes nosotros nos admirábamos en la tele, veíamos, qué sé yo, un dibujito animado con el revólver, y ahora decimos, oh, mirá qué violencia, qué grado de violencia, y resulta que dejamos a los niños de menos de 2 años a jugar a juegos con tiros, con persecuciones, con caídas, y bueno, eso es lo que quería acotar, de que demasiado estímulo hace daño porque tenemos chicos con déficit atencional, muchos chicos, incluso medicados, y bueno, y yo le atribuyo mucho al uso de celular en forma temprana, porque demasiado estímulo hace daño, porque después ya no lo Vale, entiende nadie. está bien, Ni hay la una apreciación muy en línea de lo que dicen Claro. las recomendaciones de esos Sendero. centros de salud, ¿no? Claro. Todas esas recomendaciones, bueno, las hemos leído, las hemos clasificado y ordenado en grupos que más o menos representaron algunas de las cosas que vos enumeraste recién, desde ese campo disciplinar. Y también podría decirse, en relación a esas recomendaciones, digamos, que hay que ponerlas en perspectiva histórica. Nosotros estamos estudiando esta cuestión desde el campo de la filosofía de las tecnologías, desde el campo de la historia de las tecnologías y desde el campo de la pedagogía de la primera infancia. Entonces, si uno se remonta a las discusiones cuando surgió la electricidad, cuando aparecieron los teléfonos, cuando apareció el automóvil, ni que hablar cuando se empezó a utilizar la radio con fines educativos o después la televisión, cuando hubo los sucesivos cambios en la historia de la televisión en blanco y negro, en pocas casas, generaba fenómenos sociales muy interesantes, porque iban todos a la casa del que tenía televisor, que no eran muchas personas, y era una reunión social interesante, toda la familia reunida alrededor de la radio, por ejemplo, escuchando las noticias, o los chicos que veían los dibujitos animados después en una programación limitada a las 4 o 5 de la tarde. Cambió drásticamente cuando apareció la televisión por cable y volvió a cambiar drásticamente cuando aparecieron las plataformas como Netflix, Disney Plus, etc. Entonces, la mirada histórica también nos obliga a pensar cómo va a ser visto desde el futuro, cuando hoy sea pasado, esta relación de los chicos, por ejemplo, con los celulares, las tablets o las computadoras, ¿no? Todo indica que si miramos la foto de hoy como si fuera una foto en sepia vista desde el futuro, no sabemos muy bien qué, pero algo se va a ver diferente. Entonces también es un poquito esa la invitación de esta investigación a nosotros mismos, a no quedarnos con todo lo que se dice o con las miradas, digamos, ni las de las recomendaciones, ni las de los diseños curriculares. Ya vimos que son eclécticas, mezclan entre sí posiciones contradictorias, ¿no? No sé si quiere avanzar en las preguntas, en los comentarios, Lalo, después Giselle, y ahora se sumó Ananquel Gómez. Bueno, antes que nada agradecerles, muchísimas gracias, estimulante, enriquecedor, gracias Gabriel, gracias Susan, gracias Dani, y al resto de los compañeros que están participando y compañeras que están participando. Nosotros somos de la Universidad Nacional de Cuyo, estamos siempre atentos a este tipo de actividades, dado que nosotros trabajamos en la formación de formadores y es muy interesante poder contar con este tipo de investigaciones. Desde ya los invitamos, si pueden, digo los, porque está Lourdes acá, somos compañeros, estoy seguro que diría lo mismo que yo, pero bueno, habría que preguntarle. Los invitamos a que puedan participar, dar como una actividad de extensión en nuestra universidad, una pequeña charla, porque me parece que va a ser muy rico para todo el departamento de trabajo, poder escuchar. Ya salvando eso, lo que decía un poco Susan, era al hablar de infancia decían el imaginario social. O sea, todo el imaginario social trabaja, y muchos textos trabajan desde un modelo de hablar de la infancia, que es una suerte de homogenización del campo de la infancia, y yo veía que ustedes hablaban de las infancias, por lo cual
ahí justificaba y les pedía que justifiquen porque me parece muy interesante el discurso que permite el ingreso a la diversidad al momento de pensar en un campo que es tan diverso. ¿Sí? Y por otro lado, por el tema de la continuidad de la investigación, se me hacía muy abarcativa, por lo cual decía, ¿cómo hacen en una hora 3 investigadores para poder comunicar? Entonces decía, estamos viendo la punta del iceberg, lo más seguro, estamos viendo algo, un esfuerzo de ustedes muy grande para poder comunicar algo que es tan amplio, ¿sí? Y a la vez tan importante de ser trabajado. Y se me aparecían dos temas, más allá de poder reconocer que el celular nunca va a reemplazar ni ahí a la ternura que puede llegar a recibir un humano de otro humano. Pero lo importante eran dos temas, de estos dos temas era uno la pandemia, la situación de pandemia y cómo esto afectó a los grupos de 4 y 5 años sobre todo, ¿sí? Pensados como un campo identitario propio. Nosotros hablamos con Lourdes de jugantes y no de estudiantes para nivel inicial, y en ese sentido se nos hace muy importante la posibilidad de dosificar o poner en su lugar, como dijo la compañera que habló recién, los aparatos electrónicos. En el caso nuestro, en nuestra universidad, que es un departamento de aplicación, se utilizan a partir de los 5 años y nada más que tablet, como una introducción a la tecnología y también como para poder incorporar la tecnología en el campo educativo, para poder darle una suerte de visión desde el campo educativo y de orientación a los chicos, ¿no? Porque llegan ya con la tecnología de las casas, eso es inevitable, y el uso de celulares, pero la escuela puede mediar, puede hacer un trabajo muy interesante alrededor de eso y sobre todo a nivel inicial. Entonces eran de esas dos preguntas. Primero, esta posibilidad de pensar la pandemia como un efecto fortalecedor de lo que puede ser el uso de la tecnología, ¿sí? De que los chicos van a venir a la presencialidad con mucha más horas de tecnología de lo que teníamos ya hace 2 o 3 años. Y la segunda, de cómo puede el nivel inicial incorporar la tecnología desde un lugar en clave educativa, sería, sin perder la posibilidad de salirse de la identidad, de que el niño de 4 y 5 años es sobre todo un jugante, no un estudiante. Yo opino que tenemos que presentar 2 charlas para responder las preguntas. Claro. No sé si vos querés responder, Dani. Yo voy a tomar quizás la primera, un poquito, digamos, de respecto a alguna reflexión respecto de tu primer pregunta, sin pretender agotar, digamos, sin ninguna pretensión de exhaustividad respecto de la respuesta. Y es que para mí la pandemia, no, digamos que hay que pensar esa situación en realidad de enseñanza remota de emergencia, como así se llama, ¿no? Más allá de la pandemia, lo que significó, digamos, lo que cobró fuerza fueron las tecnologías, sobre todo Internet, etcétera. No solo, porque también tenemos que pensar en los medios tradicionales. Digamos, en algunas situaciones han sido, una vez más, las viejas tecnologías, ¿no? El material impreso de los programas nacionales, las radios, ¿sí? Muchas, digamos, comunidades educativas, muchas maestras fueron a las radios de sus pueblos para poder intentar desde algún modo contactarse, ¿no es cierto?, con sus jugantes, con sus estudiantes, en ese caso, y entonces pensamos en eso. Entonces, desde este lugar, yo quizá, digamos, lo que desde mi punto de vista miraría con mayor valor, no es tanto el tiempo en que han transcurrido los chicos, digamos, contactándose con sus compañeritos y con sus maestras a través de las tecnologías, sino precisamente eso, que pudieron utilizar estas pantallas como medios de encuentro, ¿no? Entonces me encantaría, digamos, a mí me haría muy feliz, digo, me parece que tiene mucho valor como la posibilidad de potenciar esos modos. ¿Sí? Esos usos, digamos, y esos modos de trabajo con la tecnología. Y para el segundo, bueno, preparamos una charla. Dani, te dejo. Norma aporta un comentario que dice que, bueno, con respecto a los nativos digitales, dice que si los chicos están rodeados de dispositivos tecnológicos y el propio dispositivo genera un tipo de conocimiento y remite a Piaget y sus estudios sobre los objetos, y cita a Pablo Pinot cuando señala que cada dispositivo
infiere, no sé si Claro. quiso decir interfiere, en el tipo de conocimiento que se construye, así como tal vez muchos de nosotros seguimos necesitando de las fotocopias como un dispositivo para aprender. Claro. Yo, de todos modos, Lalo, me permito ponerle un matiz a esta distinción tan tajante entre jugar y estudiar. Pues decís, no son estudiantes, son jugantes. Está bien, estamos de acuerdo, entiendo el concepto, por supuesto, de acuerdo plenamente. Pero también podríamos suponer, como yo supongo y estoy cada vez más convencido, que para los chicos el juego es su versión del estudio, por lo menos en la escuela y en general en la vida. Lo he discutido mucho con alguien que entiende mucho de estas cosas, que es Jorge La Rosa. Jorge La Rosa tiene un desarrollo de su filosofía de la educación alrededor del concepto de estudio. Él ha escrito un libro llamado Elogio del Estudio, en el que tuve el gusto de presentarlo al libro el año pasado, y allí plantea que el estudio es un gesto de amor al mundo, de abrazar un objeto de conocimiento dedicándole el tiempo gratuitamente, porque sí, por el puro placer de hacerlo, y lo confronta con la idea más cuantitativamente pensada del aprendizaje, ¿no? Como algo mezquino. Aprender es agarrar, ¿no? Te aprehendés algo para llevártelo en la billetera y que después te sirva para algo. En cambio, el estudio es desinteresado, dice él. Es un gesto de afecto, de amor hacia las cosas en las que uno se entrega, y a mí me parece que se parece bastante al juego. Para el que tenga ganas de seguirle la pista o de escuchar algo más de eso, dejo en el chat un fragmentito de audio en el que Jorge comenta esa idea, además él. Bueno, fui poniendo, si después quieren revisar en el chat, el que no lo estuvo viendo, algunos textos. Mientras hablaban Susan y Gabriel, yo iba copiando y pegando algunas lecturas, algunas referencias bibliográficas. Por ejemplo, cuando mencionaste a Grillo, Gaby, puse el texto de Grillo, y así. Puse el de Langdon Winner también, que nos gustó tanto. Sigue Giselle, ¿verdad? Giselle Aronson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos, a todas, a todos? Yo soy fonoaudióloga, terapeuta del lenguaje, y está pasando, hay un escenario muy particular últimamente en torno a lo que es la adquisición y el desarrollo del lenguaje, que también da para observaciones, para charlas, para estudios, pero me interesaba puntualizar un par de conceptos que estuvieron dando vueltas. Uno es esto de la mediación. Me parece que la clave está en la mediación, y también relacionado con lo que decía Daniel, que en estas pantallas cada vez las cosas aparecen solas, cada vez parece que hay que hacer menos, ¿no? Que hay poco para salir a buscar, ¿no? Y me parece que un poco lo que sea la apropiación del lenguaje, y seguramente en el aprendizaje también, es un poco esto de salir a buscar. No, que no todo llegue, porque cuando llega y con esa facilidad, digamos, entonces no hay una real apropiación, parece como que las cosas se nos pegaran. Por eso también ahí en un comentario, creo que una compañera decía, bueno, los chicos utilizan palabras que no son las palabras que utilizamos dentro de nuestra comunidad lingüística. Sí, por esto, porque no hay una mediación. Yo tengo una paciente que, por ejemplo, la otra vez utilizó la palabra autobús, y le pregunto, bueno, pero ¿qué es un autobús? Y no sabía, y esto, digamos, ¿qué faltó? Alguna mediación que, en caso de que aparezca esta palabra, pueda haber un adulto o un otro que diga, bueno, mira, en realidad autobús es un colectivo, un micro, lo que sea, digamos, traer esa palabra, que no hace falta ni anularla ni desplazarla, pero sí relacionarla con algo de nuestro entorno lingüístico. Y en esto me parece que también está la clave de, bueno, los chicos que quedan solos frente a estas pantallas, y cuando esto no ocurre y está el otro que intermedia, porque básicamente el lenguaje es una mediación. Bien. Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo escribí antes que soy médica y docente universitaria en medicina en una materia de primer año. Y lo veo con los estudiantes que tenemos nosotros, que no son chicos, pero el comportamiento en la universidad es el mismo, de decirles apaguen los celulares, no usen las pantallas,
En un momento, hace un par de años, trabajaba en la Escuela de Formación Docente para futuros docentes de la cátedra en la que estoy, y digamos que teníamos una línea pedagógica bastante diferente a lo tradicional en medicina, y nos costaba muchísimo romper con la tradición, digamos, ir hacia el constructivismo y salir del conductismo de las carreras de medicina. Y creo que la formación médica lleva a esto que se planteaba, digamos, esta rivalidad o diferencia, porque en definitiva, digamos, en la práctica terminan siendo completamente opuestas las dos posiciones, desde el chico que usa el celular como herramienta versus el chico que es absorbido por el celular, y el celular no le permite pensar, digo, el celular como ejemplo de dispositivo, ¿no? ¿Quién usa quién, digamos? Claro, exacto. Yo tengo dos sobrinos chiquititos de 5 y 3 años, y digamos, somos de una familia de este pensamiento así, digamos, más diferente, y los nenes usan las herramientas tecnológicas como, mi sobrino juega con un fratacho, tiene 3 años y lo ve al abuelo y usa el fratacho y juega con eso, lo mismo que con el celular. Digo, cuando el adulto interviene y está presente y participa en lo que el chico hace, se puede modificar ese vínculo que se establece, donde el chico usa la herramienta y no la herramienta absorbe al chico. Pero creo que es un trabajo muy profundo. Hablo ahora sí desde la medicina, que es lo que más conozco, para cambiar la mentalidad de la hegemonía médica, y cambiar el discurso y empezar a verlo como herramientas disponibles para distintos fines. Creo que es difícil, pero me parece muy bueno el planteo, porque creo que es lo que nos falta a nosotros. Y aparte sí sé que desde la medicina es muy controversial incorporar los conceptos filosóficos y pedagógicos diferentes a lo que se está habituado, ¿no? Me gustó por eso el tema de la charla, y me parece extremadamente necesario este tipo de espacios, donde confluyan las dos cosas, ¿no? Pensaba en tu espejo, es decir, si quién usa quién, si el chico usa la tecnología, Claro. la pantalla lo usa él. Justo ayer estábamos en el grupo, somos un grupo un poco más grande, no somos nosotros tres, hay 2 o 3 personas más, y una de ellas es filósofa, que es Ángela María Menchón. Y Ángela Menchón, teníamos una conversación más puntual y bien filosófica, y decíamos que a esas 2 preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con las tecnologías y qué hacen las tecnologías con nosotros? Se podría agregar una tercera que es muy inquietante, y que es, ¿qué cosas nos hacen hacer las tecnologías? O sea, qué cosas hacemos y le echamos la culpa a las tecnologías. Es decir, mirá lo que me hizo hacer el celular, me quedé 3 horas mirando una tontería y perdí el tiempo, o, digamos, uno tiene conductas antisociales, conductas descorteses, en el mejor de los casos, porque los celulares interfieren no sé, en la cena familiar, en un encuentro cálido. Uno va distinguiendo entre las personas con las que puede charlar un rato sin que enseguida vayan a chequear en el celular una información o avisarle a alguien que fue mencionado que nos estamos acordando de él. Y qué nos hacen hacer las tecnologías, a su vez, remite, y esto ya deja de ser inquietante y pasa a ser tenebroso, remite a la figura del abusador, que le dice a la persona, no, ella me lo hizo hacer, hice lo que hice porque tenía la falda corta, el escote largo, ¿no es cierto? Como si hubiera una situación externa al sujeto que lo compele a actuar de una manera incorrecta, de una manera, en ese caso, cometiendo un delito. Pero los objetos nos hacen hacer cosas. Un objeto puede hacernos hacer cosas a nosotros, tiene la agencia como para incidir en nuestra conducta y que digamos, mirá lo que me hace hacer la tecnología. Entonces ahí entramos en un terreno filosófico muy interesante y del cual existe, nos ha enseñado Ángela, una larga tradición de estudio desde mucho antes de que las tecnologías fueran digitales, que es el de la filosofía de la tecnología y concretamente la cuestión puntual de la agencia de los artefactos. Entonces ahora estamos leyendo de eso. Yo ahora tengo 3 o 4 textos abiertos en pestañitas de la compu, que los voy leyendo de a ratos y fichando,
que se refieren precisamente a esta discusión sobre qué agencia tienen los objetos y qué agencia tienen las máquinas. Y son textos de los años 80, o algunos de los 90, algunos más recientes, pero ya Langdon Winner iba en esa dirección. El texto que les puse ahí se llama ¿Tienen política los artefactos? ¿No es cierto? Y lo tienen ahí si lo quieren leer, es muy bonito. El título está en inglés, pero el texto está en español. Entonces hay una discusión filosófica bien interesante de base. Discusión que, bueno, a los más prácticos y empíricos que quieren que les digamos, bueno, cómo hay que enseñar usando las tablets en sala de 5, esa discusión filosófica los espanta un poco, pero a nosotros nos encanta. Y levantó la mano, no sé si le podemos dar la palabra ya a María Emilia. María Emilia estaba, sí. Bueno. Sí, hola, ¿cómo les va? Bueno, yo soy psicopedagoga y bueno, trabajo más que nada lo que tiene que ver con el aprendizaje, por eso me parece tan interesante generar espacios de aprendizaje además, en lo personal. Y en realidad un poco era un comentario más que nada, ¿no? Porque lo que yo me quedaba pensando, escuchando los aportes de algunos compañeros acá en el curso, era como muchas veces aparece como preconcepto, digamos, ¿no? La idea de la tecnología, del celular, lo que fuera, y se le da como lugar de totalidad, digamos, ¿no? Como si todos los celulares, todos los niños, todos los contextos, todos los tiempos, todas las experiencias y todos los usos, cuando en realidad, digo, también uno tiene libros en el celular, qué sé yo, y lee con el celular o escribe con el celular, por ejemplo, también, ¿no? Entonces me parecía por ahí como esa cuestión, ¿no? Salir un poco de algunos preconceptos y de la idea de totalidad, como si todos los usos o todas las tecnologías fueran o buenas o malas, ¿no? Y que probablemente justamente esto tenga que ver con el vínculo y con el aprendizaje y, bueno, los usos que les vayamos dando. Era eso. Creo que sigue Mariela. Mariela, ¿sos Mariela, vos? sí, Hola. Mariela y después Agustina. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy docente de nivel inicial y estudiante de las últimas materias de la carrera de psicopedagogía, porque no es el último año, son las últimas materias dada la pandemia y lo que conllevó y el trabajo, estoy en las últimas materias. Y me quedo pensando, me significó mucho esa lectura histórica que hizo Daniel, ¿no? De cuando aparece el televisor, primero vamos a pensar cuando apareció la radio, ¿no? Después apareció el televisor, y cuánto tiempo absorbía, qué quitaba del hogar, qué aportaba, ¿no es cierto? Y recuerdo cuando mis hijos tuvieron acceso a la tecnología, empezaron con los Messenger, que se llamaban en ese momento. Claro. Estamos transitando una época, no soy tan antigua. O más antiguo todavía, el ICQ, ¿te acordás? El ICQ. Claro, No sé si alguno de acá usó el ICQ, pero yo lo usé. Era una florcita el logo. Claro. Y el Messenger no veías a nadie, pero escribías y te comunicabas, y no sabías ni con quién te estabas comunicando, pero se usaba el Messenger. Luego llegó el Metroflog, pero a todo esto yo me introduje en cada uno de estas plataformas, de este sistema. ¿Por qué? Porque había que acompañar esta adolescencia en ese momento ¿no? Y un día me recuerdo que dan una primer charla en un colegio, y era como una primer charla, entonces yo voy a la charla, y cuando mi hijo me va a buscar, mi hijo adolescente que ya manejaba, entra un poco a la charla y escucha cómo levantaban los padres la mano y hacían unas preguntas, pero con tanto miedo, con mucho miedo. Entonces mi hijo, cuando salimos de ahí, me dice, mamá, qué asustados estamos los padres. Y sí, hijo, le digo, porque ellos no están ahí. Los papás estaban sintiendo que una máquina los iba a chupar a su hijo y se lo llevaba, que ya no iban a tener un hijo. Entonces, creo que ese mismo miedo, es el que muchas veces se implantó en la familia, o quedó instalado, o recuerdo el miedo cuando sale el cable, ¿no es cierto? Decíamos, no, que no mire cualquier canal, tiene que estar codificado este televisor, decía la gente. No llegué a codificar un televisor, simplemente el televisor estaba en el lugar donde todos podíamos verlo, ¿no es cierto? Igual que la computadora fija, estaba en el lugar. Pero creo que ese es un puntapié fuerte, ¿no? Recordar qué nos pasaba, por qué nos pasaba, y empezar a desmitificar, ¿no? Porque creo que somos nosotros los responsables de estos tiempos, de interactuar con el niño, porque lo que está en juego hoy es la niñez, ¿no? Donde nos vamos construyendo. Si nosotros hacemos uso y abuso y tenemos que hacernos cargo y explicarle al niño qué nos está pasando también, ¿no?
con el uso abusivo del celular muchas veces, en reuniones donde si invitamos a alguien, ¿para qué lo invitamos muchas veces, no? Que vamos a estar atentos a la pantalla. Pero un poquito quería reflexionar con ustedes, ¿no? Que la clave me parece que está ahí, cómo la miramos nosotros, qué está en juego, la escala de valores, cómo se constituye en cada hogar, ¿no? ¿Qué escala estamos buscando? Porque creo que perder el miedo y acomodar un poquito las miradas, ¿no? Y acordar con un otro. Era eso, nada más reflexionar y agradecer. Bueno, gracias. Agustina Lescano. Ahí desactivé el silencio. Bueno, yo soy Agustina, soy de Santa Fe, soy comunicadora y estoy laburando por un lado en el nivel inicial y por otro lado dando clases en secundaria. Y me quedé pensando hoy, hubo un contrapunto que era, bueno, desde la salud se piensa todo lo riesgoso de la tecnología y desde la planificación curricular se piensa todo lo maravilloso de la tecnología, o bueno, también sabiendo el derecho a la tecnología, y se me ocurre que también pasa lo mismo para el nivel inicial y el secundario, porque en el nivel inicial es como, bueno, ¿cómo hacemos para jugar con los chicos, para llevar contenido a través de los medios digitales, de las plataformas? Y en la secundaria es, o sea, la reunión plenaria de la semana pasada fue ¿qué hacemos con el problema del teléfono en el aula? Fue literalmente 1 hora y media debatiendo, querían que los chicos dejen el teléfono en una caja en preceptoría y que, bueno, los chicos que vienen a la escuela no tienen internet en su casa, entonces en la escuela hay internet. Digo esto y Zoom me dice que mi conexión a internet es inestable. Entonces me quedo pensando también desde la comunicación, que siempre quiere como buscar meter comunicadores a trabajar en todos los espacios, de alguna manera, la necesidad de encontrar como un punto medio entre esas cosas, porque si no los chicos son como duendes maravillosos para jugar y los grandes son malvados que no nos dan pelota porque están usando el teléfono. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo hacer para que la tecnología sea eso, un territorio de producir también, no solo de trasladar contenidos, digamos? Sí. Me quedo pensando en eso, no sé cómo se hace igual. ¿Qué mundo hacemos a través de las tecnologías y las puertas que nos abren y nos cierran? Vos hablás del juego además, y mientras tanto Norma en el chat dice que distinguir entre la tecnología en la familia y la tecnología en la escuela, que de alguna manera es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque las recomendaciones vimos que apuntan al uso familiar y los currículum al uso escolar. Es la diferencia de contexto y escenario. En este mismo sentido, Patricia Sarlé señala la distinción entre el juego en casa, espontáneo, y el juego en la escuela, intencional, planificado, con intervenciones docentes, ¿no? Distinción que Susan debe conocer muy bien porque ha trabajado mucho con Patricia. Y esa analogía que ya habíamos comentado muy al pasar, ¿no? Entre juego y tecnología, es una analogía que está llena de costados, porque también si uno piensa de qué manera el juego es considerado algo lleno de potencialidades para el aprendizaje, característico de las infancias, pero que es difícil de escolarizar, pero que es difícil de absorber en el mundo escolar, a las tecnologías también se las ve como algo lleno de potencialidades, que tiene que ver con la infancia, y que son difíciles de escolarizar. Me parece que lo que estamos viendo como una diferencia importante es que no hay en las asociaciones de salud listas de recomendaciones sobre no permita que su hijo juegue más de tanto tiempo porque le va a hacer mal, etcétera, sino todo lo contrario. El juego tiene beneficios en ambos ámbitos, incluso hay quien sospecha que la escuela le hace mal al juego. Ahí podemos leer a Graciela Jaynes, por ejemplo, o algunos autores que defienden al juego de la pedagogía, y en cambio en el caso de las tecnologías tal cosa no sucede, ¿no? Bueno, se puso linda la charla. Bueno, si a ustedes les parece bien, no sé, ¿quién tiene una manera poética y bonita de cerrar este encuentro? No sé si de los disertantes o de la audiencia alguien tiene ganas de hacer un cierre un poquito literario, un poquito poético. No sé si ahí el amigo de Paysandú tiene la guitarra a mano, por ejemplo.
O Gaby, No. que estaba amenazando con una música para iniciar. Claro, no, ahí yo me quedé que ahí propusieron el tema del Cuarteto de Nos también, que hay gente de Uruguay. Es verdad, del tema del cuarteto de Nos. Si quieren nos Vamos a podemos ir escuchar con ese eso. tema, ¿no? Claro. Nos vamos con Lo ese podemos tema. poner. Bueno, a ver si puedo compartir la pantalla y poner ese tema. Yo Me parece brevemente, bien. Dani, lo que quería decir es cómo amplió el recorrido textual que hicimos, cómo amplió la participación de estas dos, Impresionante. de docentes y de gente del área de la medicina, ¿no? Sí. Y qué bueno que Sí. estuvo este panel, me parece, para pensar juntas. Sí. Juntes. Bueno, muchas gracias por haber venido entonces. Nos aplaudimos. Y a todos, a todas, a todos. A todos. Sí, 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 muy bueno. Ahí va. Ahí está el temita. Un genio, Roberto, me encanta el cuarteto de Nos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Nos Chao, vemos. Gracias, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, muchas gracias. Estaba Vero. ¿Estaba Vero el avión?